Seguimos con la lectura del Código Civil en su artículo 800. Habíamos quedado. Artículo 800. El usufructuario podrá retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a que, según los artículos precedentes, es obligado el propietario. Artículo 801. El usufructuario no tiene derecho a pedir cosa alguna por las mejoras que voluntariamente haya hecho en la cosa fructuaria, pero le será lícito alegarlas en compensación por el valor de los deterioros que se le puedan imputar, o llevarse los materiales, si puede separarlos sin detrimento de la cosa fructuaria, y el propietario no le abona lo que después de separados valdría, lo cual se entiende sin perjuicio de las convenciones que hayan intervenido entre el usufructuario y el propietario relativamente a mejoras, o de lo que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Artículo 802. El usufructuario es responsable no solo de sus propios hechos u omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Por consiguiente, es responsable de las servidumbres que por su tolerancia haya dejado adquirir sobre el predio fructuario y del perjuicio que las usurpaciones cometidas en la cosa fructuaria hayan inferido al dueño, si no las ha denunciado al propietario oportunamente pudiendo. Artículo 803. Los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le embargue el usufructo y se les pague con él hasta concurrencia de sus créditos, prestando la competente caución de conservación y restitución a quien corresponda. Podrán por consiguiente oponerse a toda cesión o renuncia del usufructo hecha en fraude de sus derechos. Artículo 804. El usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación. Si el usufructo se ha constituido hasta que una persona distinta del usufructuario llegue a cierta edad y esa persona fallece antes, durará sin embargo el usufructo hasta el día en que esa persona hubiere cumplido esa edad si hubiese vivido. Artículo 805. En la duración legal del usufructo se cuenta aún el tiempo en que el usufructuario no ha gozado de él, por ignorancia o despojo o cualquiera otra cosa. Artículo 806. El usufructo se extingue también por la muerte del usufructuario, aunque ocurra antes del día o condición prefijada para su terminación, por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una propiedad fiduciaria y llega el caso de la restitución, por consolidación del usufructo con la propiedad, por prescripción, por la renuncia del usufructuario. Artículo 807. El usufructo se extingue por la destrucción completa de la cosa fructuaria. Si solo se destruye una parte, subsiste el usufructo en lo restante. Si todo el usufructo está reducido a un edificio, cesará para siempre por la destrucción completa de éste, y el usufructuario no conservará derecho alguno sobre el suelo. Pero si el edificio destruido pertenece a una heredad, el usufructuario de ésta conservará su derecho sobre toda ella. Artículo 808. Si una heredad fructuaria es inundada y se retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que falta para su terminación. Artículo 809. El usufructo termina, en fin, por sentencia del juez que a instancia del propietario lo declara extinguido, por haber faltado el usufructuario a su obligación en materia grave o por haber causado daños o deterioros considerables a la cosa fructuaria. El juez, según la gravedad del caso, podrá ordenar o que cese absolutamente el usufructo o que vuelva al propietario de la cosa fructuaria, con cargo de pagar al usufructuario una pensión anual determinada hasta la terminación del usufructo. Artículo 810. El usufructo legal del padre o madre de familia sobre ciertos bienes del hijo y del marido como administrador de la sociedad conyugal en los bienes de la mujer están sujetos a reglas especiales del título de la patria potestad y del título de la sociedad conyugal. Título 10. De los derechos de uso y habitación. Artículo 811. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación. Artículo 812. Los derechos de uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 813. Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución, pero el habitador es obligado a inventario. La misma obligación se extenderá al usuario, si el uso se constituye sobre cosas que deban restituirse en especie. Artículo 814.
La extensión en que se conceda el derecho de uso o habitación se determina por el título que lo constituye, y a falta de esta determinación en el título, se regla por los artículos siguientes. Artículo 815. El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende al cónyuge y los hijos, tanto los que existen al momento de la constitución como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende además las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de estos, y las personas a quienes estos deben alimentos. Artículo 816. En las necesidades personales del usuario o del habitador no se comprenden las de la industria o tráfico en que se ocupa. Así, el usuario de animales no podrá emplearlo en el acarreo de los objetos en que trafica, ni el habitador servirse de la casa para tiendas o almacenes, a menos que la cosa en que se concede el derecho por su naturaleza y uso ordinario y por su relación con la profesión o industria del que ha de ejercerlo aparezca destinada a servirle en ellas. Artículo 817. El usuario de una heredad tiene solamente derecho a los objetos comunes de alimentación y combustible, no a los de una calidad superior, y está obligado a recibirlos del dueño y a tomarlos con su permiso. Artículo 818. El usuario y el habitador deben usar de los objetos comprendidos en sus respectivos derechos con la moderación y cuidado propios de un buen padre de familia, y están obligados a contribuir a las expensas ordinarias de conservación y cultivo a prorrata del beneficio que reportan. Esta última obligación no se extiende al uso o la habitación que se den caritativamente a personas necesitadas. Artículo 819. Los derechos de uso y habitación son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse a ningún título, prestarse ni arrendarse. Ni el usuario ni el habitador pueden arrendar, prestar o enajenar objeto alguno de aquellos a que se extiende el ejercicio de su derecho, pero bien pueden dar los frutos que les es lícito consumir en sus necesidades personales. Título 11. De las servidumbres. Artículo 820. Servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Artículo 821. Se llama predio sirviente el que sufre gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y con respecto al predio sirviente, pasiva. Artículo 822. Servidumbre continua es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al predio dominante, y servidumbre discontinua es la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como la servidumbre de tránsito. Artículo 823. Servidumbre positiva es en general la que solo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, como cualquiera de las dos anteriores, y negativa, la que impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que si la servidumbre le sería lícito, como la de no poder elevar sus paredes sino a cierta altura. Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la obligación de hacer algo, como la del artículo 842. Artículo 824. Servidumbre aparente es la que está continuamente a la vista, como la de tránsito cuando se hace por una senda o por una puerta especialmente destinada a él, e inaparente la que no se conoce por una señal exterior, como la misma de tránsito cuando carece de estas dos circunstancias y de otras análogas. Artículo 825. Las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenece. Artículo 826. Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía. Artículo 827. Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. Así, los nuevos dueños del predio que goza de una servidumbre de tránsito no pueden exigir que se altere la elección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella. Artículo 828. El que tiene derecho a una servidumbre lo tiene igualmente de los medios necesarios para ejercerla,
Así, el que tiene derecho de sacar agua de una fuente situada en la heredad vecina tiene el derecho de tránsito para ir a ella, aunque no se haya establecido expresamente el título. Artículo 829. El que goza de una servidumbre puede hacer las obras indispensables para ejercerla, pero serán a su costa, si no se ha establecido lo contrario, y aun cuando el dueño del predio sirviente se haya obligado a hacerlas o repararlas, le será lícito exonerarse de la obligación abandonando la parte del predio en que deban hacerse o conservarse las obras. Artículo 830. El dueño del predio sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómoda para el predio dominante la servidumbre con que está grabado el suyo. Con todo, si por el transcurso del tiempo llegara a serle más oneroso el modo primitivo de la servidumbre, podrá proponer que se varíe a su costa, y si las variaciones no perjudican al predio dominante, deberán ser aceptadas. Artículo 831. Las servidumbres o son naturales, que provienen de la natural situación de los lugares, o legales, que son impuestas por la ley, o voluntarias, que son constituidas por un hecho del hombre. Artículo 832. Las disposiciones de este título se entenderán sin perjuicio de las ordenanzas generales o locales sobre las servidumbres. Primero, de las servidumbres naturales. Artículo 833. El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior, naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial. En el predio servir no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni en el predio dominante que la agrave. Las servidumbres establecidas en este artículo se regirán por el Código de Aguas. Artículo 834, derogado. Artículo 835, derogado. Artículo 836, derogado. Artículo 837, derogado. Artículo 838, derogado. Segundo, de las servidumbres legales. Artículo 839. Las servidumbres legales son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales relativas al uso público son el uso de las riberas en cuanto necesario para la navegación o flote, que se regirá por el Código de Aguas, y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas. Artículo 840, derogado. Artículo 841. Las servidumbres legales de la segunda especie son asimismo determinadas por la Ordenanza de Policía Rural. Aquí se trata especialmente de las de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Artículo 842. Todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los separan de los predios colindantes, y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación a expensas comunes. Artículo 843. Si se ha quitado de su lugar alguno de los mojones que deslindan predios vecinos, el dueño del predio perjudicado tiene derecho para pedir el que lo ha quitado lo reponga a su costa y le indemnice los daños que de la remoción se le hubieran originado, sin perjuicio de las penas con que las leyes castiguen el delito. Artículo 844. El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas. Artículo 845. Si el dueño hace el cerramiento del predio a su costa y en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensiones que quiera, y el propietario colindante no podrá servirse de la pared, foso o cerca para ningún objeto, a no ser que haya adquirido este derecho por título o por prescripción de 5 años contados como para la adquisición del dominio. Artículo 846. El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes. El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurrencia de manera que no se imponga a ningún propietario un gravamen ruinoso. La cerca divisoria construida a expensas comunes estará sujeta a la servidumbre de medianería. Artículo 847. Si un predio se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto fuera indispensable para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo todo otro perjuicio. Artículo 848. Si las partes no se convienen, se arreglará por peritos, tanto el importe de la indemnización como el ejercicio de la servidumbre. Artículo 849.
Si concedida la servidumbre de tránsito en conformidad a los artículos precedentes llega a no ser indispensable para el predio dominante por la adquisición de terrenos que le dan un acceso cómodo al camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se le exonere de la servidumbre, restituyendo lo que, al establecerse esta, se le hubiere pagado por el valor del terreno. Artículo 850. Si se vende o permuta alguna parte de un predio o si es adjudicada a cualquiera de los que los poseían pro indiviso y en consecuencia esta parte viene a quedar separada del camino, se entenderá concedida a favor de ella una servidumbre de tránsito, sin indemnización alguna.